Guadalupe Valencia García es doctora en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es investigadora titular C definitiva en el programa de investigación en Ciencias Sociales y Literatura del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades. En diciembre de 2019 fue designada como coordinadora de Humanidades por el rector de la universidad, el doctor Enrique Graue Víges. La doctora Valencia es integrante de la Academia Mexicana de Ciencias, es cofundadora y co-coordinadora del Seminario de Estudios sobre el Tiempo, un espacio académico conformado por estudiantes, docentes e investigadores provenientes de instituciones nacionales y extranjeras. De enero de 2017 a la fecha, se han efectuado más de 50 sesiones ininterrumpidas. Ingresó como docente a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM en 1986 y al CEICH en 1988. Fue secretaria técnica y secretaria académica de dicho centro entre 1992 y 1994, durante la dirección del doctor Pablo González Casanova. En esos años participó activamente en el proyecto Las Entidades Federativas, Sociedad, Economía, Política y Cultura, en cuyo marco produjo varios trabajos sobre Guanajuato. Buenas tardes, ahora nos encontramos con la doctora Guadalupe Valencia, que es coordinadora de Humanidades en la UNAM y aspirante a la rectoría para este próximo ciclo. Entonces, pues primero nos gustaría agradecerle mucho por esta entrevista, ¿no? Y pues comencemos, si usted nos puede explicar por qué le gustaría ser rectora, ¿no? ¿Qué es lo que en su carrera la llevó a aspirar? Bueno, la vida lo va llevando a uno por caminos insospechados y entonces yo tengo casi 40 años ya como académica en esta universidad. Soy investigadora del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, el CEICH. Entré a laborar allí invitada por Pablo González Casanova, con quien tuve una relación cercana. Y bueno, fui coordinadora del posgrado en estudios latinoamericanos. Después regresé al centro y al poco tiempo me convertí en la directora del CEICH. Y después el señor rector me invitó a ser parte de su equipo, siendo coordinadora de Humanidades. Estaría por cumplir 4 años en diciembre de este año en la coordinación. Y allí descubrí que ser funcionaria es algo que me ha otorgado una visión muy rica de la universidad. He conocido colegas, también estudiantes en el posgrado y colegas aquí y allá maravillosos. He conocido a la UNAM de otra manera y algunos colegas de aquí y de allá desde hace tiempo se han acercado a mí para pues animarme o solicitarme que sea candidata, y lo acepté el reto de ser candidata a la rectoría de la UNAM, porque ya me probé como funcionaria, creo que pues lo puedo hacer bien, tengo una trayectoria que puede ser interesante, y porque las ciencias sociales y las humanidades, digamos, yo no las desligo, creo que estamos muy imbricados, humanidades y ciencias sociales, puedan estar representadas en este momento, y ojalá en la rectoría con una visión muy comprensiva, que es la que ustedes bien saben que todas y todos nosotros tenemos, una visión muy comprensiva de la universidad y de la sociedad y de la vinculación entre la universidad y la sociedad. Y pues eso justo sería distinto, ¿no? Alguien que venga de ciencias sociales. Si usted podría comentarnos, igual tengo entendido que su proyecto de universidad cuenta como con 7 puntos o 7 capítulos, sí, o 7 ejes. Les puedo ir comentando con muchísimo gusto. Yo comienzo mi proyecto de trabajo con 2 metáforas que les quiero compartir. En el preámbulo, yo lo que digo es que veo a la UNAM, o me la imagino, como un bosque, no como un gran árbol, porque creo que somos muchos, la UNAM tiene muchas sedes, está a lo largo y ancho del país, y fuera del país también tiene algunas sedes. La misma Ciudad de México tiene muchas sedes, y en el Estado de México alguna sede también. Entonces me imagino a la UNAM como un gran bosque de árboles añosos, fuertes,
robustos, que dan hijos también, que nacen nuevos árboles de este bosque precioso, que me lo imagino como un bosque de ahuehuetes que está a la vera de un río caudaloso, que a veces se torna turbulento, que es la sociedad a la que nos debemos y que tampoco puede entenderse como sociedad mexicana sin la presencia de la UNAM. Y planteo que los árboles solo pueden vivir, por lo menos este tipo de árboles que no soportan sequías, pueden vivir a la vera de las aguas que los alimentan, y de esa manera quiero dar a entender que no concibo a la UNAM si no es esta universidad de la nación, para la nación, y tampoco concibo a la nación sin la presencia de la UNAM. Y la otra metáfora con la que yo introduzco mi programa de trabajo, todos la hemos escuchado, es la de la UNAM como un espejo de la nación, o más bien como un microcosmos. Uno dice, si uno se asoma a la UNAM, allí puede ver la nación en pequeño y ni en tan pequeño, somos una universidad muy grande. Y creo que puede la UNAM regresar a la sociedad, a la nación, una mejor imagen de sí misma. Es nuestra obligación hacerlo, y creo que lo podemos hacer por varias vías. Y ya lo estamos haciendo, pero hay que hacerlo todavía mejor. Una es que seamos ejemplo de democracia, que seamos ejemplo de buenas prácticas, que seamos ejemplo de el diálogo para dirimir los conflictos, tal y como lo postulaba Pablo González Casanova, que seamos ejemplo de una democracia deliberativa que realmente funcione y funcione muy bien, que seamos ejemplo de una sociedad, una pequeña sociedad, una comunidad no violenta, que seamos también correa de transmisión desde los estudiantes hacia las familias y hacia los entornos en donde los estudiantes viven, que las familias se enteren que los estudiantes se han comprometido con la cero tolerancia a la violencia de género, a la discriminación clasista o racista, y que eso lo puedan ir llevando a sus hogares, y en fin, ¿no? Y que entonces la UNAM se convierta así en un mejor espejo de lo que la nación puede ser. Dicho esto, yo planteo como mi principal tarea la docencia, con particular énfasis en la educación media superior. De las tres funciones sustantivas de la UNAM, de que tanto aumentamos, la docencia, la investigación y la extensión en todas sus expresiones, extensión de la cultura, vinculación, divulgación, difusión, etc. Creo que la más importante es la docencia, sobre todo en este nivel. Creo entonces que hay que voltear a ver las condiciones de nuestras prepas y CCHs, dignificar los espacios, hay que hacer una muy buena revisión, revisar los planes de estudio, las formas de enseñanza, la dimensión pedagógica de la enseñanza. Creo que hay que mejorar la gestión escolar, simplificarla, hacerla más amable, más eficiente, más eficaz en favor de los estudiantes. Pero esto que puedo nombrar como acciones particulares se complementa con algo que tal vez tenemos que buscar cómo hacerlo, que es generar una ética de los cuidados colectiva, comunitaria. Yo parto de la idea de que las comunidades no están dadas, no están hechas. Uno construye comunidad cada día, en todos los espacios. En el aula, en los pasillos, ustedes como una asociación de estudiantes, como un colectivo, con un lindo nombre, muy ilustrativo. Construimos comunidad en el salón de clases, construimos comunidad en cada plantel, construimos comunidades en nuestros barrios, en nuestras colonias. Y mi idea es que lo tomemos muy en serio, que construyamos comunidad, que las tareas de cuidados, la perspectiva de vivir en entornos no violentos, donde la violencia, ningún tipo de violencia sea permitida, no toca solo a las autoridades, sino a esto que yo llamo una ética universitaria, que sería una ética de los cuidados recíprocos, colectivos, mutuos, cuidarnos unos a otros, cuidar al planeta, cuidar nuestro entorno, cuidarnos. En fin, esta sería la principal, sí, pero... Sí. No, es que justo para ahondar un poquito más en ese punto, hay algo que nos llamó la atención, es cuando usted menciona
igual que hay una situación desigual respecto a los profesores de asignatura, con esta como... Bueno, y en este tema de docencia también es mi tarea principal, porque allí introduzco dos temas que no pueden desligarse de la docencia, y los voy a mencionar. Uno es la ampliación de la matrícula, que es un tema que está en la mesa de discusión, y el otro es el de los profesores de asignatura. Sobre el primero, yo creo que la UNAM puede hacer esfuerzos por ampliar en la medida de sus posibilidades la matrícula por la vía de la educación híbrida a distancia. En fin, tenemos hoy más maneras de hacerlo. Y incluso creo que la UNAM se puede asociar con gobiernos estatales o federal, o el de la ciudad, para poner su sello, su marca, su prestigio a favor de escuelas incorporadas a la UNAM, pero que a diferencia de las prepas y SSHs incorporados a la UNAM, que son privados, sean públicos. Que los recursos para ellas dependan de los gobiernos, también su operación, pero que la UNAM ponga esto, la incorporación y el sello UNAM. Se pueden estudiar muchas maneras. Desde luego no creo que la UNAM esté en capacidad de abrir 200,000 y pico más lugares cada año. En fin, porque es el número de los aspirantes que, en fin. Y en el tema de los profesores de asignatura, yo no puedo decir yo tengo una salida, porque creo que lo primero que tenemos que hacer es un diagnóstico de cuál es la situación de los profesores de asignatura en cada facultad, en cada escuela, en cada plantel, en cada CCH o prepa, y a partir de ese diagnóstico buscar no la salida, sino las salidas, las diversas salidas. Pero me parece que es un tema que hay que atender. Y no puedo decir cómo porque carezco todavía de un diagnóstico que no es solo cuantitativo, tiene que ser también un diagnóstico que escuche la voz de las y los profesores de asignatura. Igual continuando, usted mencionaba que la investigación sería la punta de lanza, ¿no? De esto, igual usted es investigadora. Así es, y profesora también, pero soy investigadora, ese es mi nombramiento. Yo creo que la investigación en la UNAM se hace muy bien, pero creo que pues tenemos que garantizar que se siga haciendo bien. Entonces, creo que podemos hacer muchas cosas. Una es continuar con la vinculación entre ciencias, humanidades y artes. Hay acciones, y hay eventos, y hay festivales, y hay encuentros. En este sentido, tenemos que hacerlos más y mejor. Tenemos que fomentar la inter y la transdisciplina porque hay problemas de enorme urgencia para su atención que no pueden dejarse solo en manos de los investigadores de la investigación científica. Necesitan que coadyuvemos con ello. El Lógico Nacional que nos da, que nos proporciona la alarma sísmica, pues tiene gran utilidad en función de que las poblaciones puedan evitar más daño o más pérdidas humanas. Entonces siempre estamos hablando de una sociedad que es beneficiada de una u otra manera. Entonces yo creo que hay que hacer más esfuerzos inter y transdisciplinarios. El cambio climático. El cambio climático que se estudia aquí por colegas muy, muy acreditados que se dedican a estos temas, tiene que ser mejor comprendido en alianza con sociólogos que han analizado el tema, no solo desde la perspectiva de qué está pasando con el planeta, sociólogos, antropólogos, sino desde la perspectiva de la distancia entre las narrativas científicas y las narrativas sociales, por ejemplo, sobre el cambio climático. Entonces, la investigación la vería yo por allí, garantizarla, enriquecerla, dinamizarla con esta virtuosa articulación entre ciencias sociales y humanidades, y también lograr que nuestras patentes y que nuestras formas de transferencia tecnológica conduzcan a mayores grados de soberanía en varios temas, soberanía alimentaria, en temas de salud, en temas de vivienda, tecnología,
científica, etc. No le parezca chistoso ni natural contar cierto tipo de chistes, sepa reconocer esas violencias más soterradas que... Nos gustaría hablar de un eje muy importante y que justo también porque pues usted podría ser la primera rectora, ¿no? Tiene como eje también en su proyecto la perspectiva de género, es súper importante. Entonces, sobre todo a mí me gustaría hacer énfasis porque usted plantea que es necesario convertir la SIG, ¿no?, a secretaría, ¿no?, elevar a ese nivel y claro, ¿por qué esa decisión? Así lo digo porque creo que tiene que tener mayores atribuciones la coordinación de igualdad de género. Pero lo voy a poner en contexto. Yo creo que en los últimos 4 años sí se han dado pasos decisivos primero con el protocolo para la igualdad, el protocolo para la atención a la violencia de género, luego la creación de la coordinación de igualdad de género y luego en cada entidad hay una CINIG, una comisión de igualdad de género con una persona orientadora. Entonces creo que sí se han dado pasos, creo que merece revisarse, evaluarse, esto ha salido bien, esto hay que mejorarlo, merece ser evaluado y creo que se llame o no secretaría tendría que tener más atribuciones. Yo por eso digo tal vez elevándola a secretaría. Voy a hacer esto, sino voy a estudiarlo y voy a estudiar las posibilidades legales ya con una amiga abogada que conoce el tema, lo he estado platicando y me ha prometido mirar cómo se puede hacer. Mi idea es que no recaiga en las y los directores, las y los titulares la sanción, sino que haya una instancia que tome las decisiones. Del fines del 16 al marzo de este año, 1.550 y tantas quejas, denuncias se elevaron y había hasta marzo de este año 1.200 y pico ya concluidas, las otras en proceso, que resultaron en un número interesante, considerable, de expulsiones, en el caso de alumnos, de rescisiones, en el caso de académicos, y muchas amonestaciones y sanciones. Entonces, creo que se puede mejorar, pero creo que la UNAM sí ha hecho un trabajo, pero lo ha hecho solo en la medida en que hay denuncias. Entonces también creo que debemos impulsar la cultura de la denuncia y luego hacer que la denuncia sea un camino protegido, expedito, sin revictimización y todas estas cosas. Yo creo que lo tenemos que hacer y es en ese sentido que planteo el asunto. Ahora, más interés tengo, aunque sé que es un proyecto de más largo plazo, por una dimensión pedagógica, preventiva, que conduzca a que, y esa es mi idea con la ética de los cuidados, que cualquier chica o chico que salga de la prepa y llegue a la universidad, desnaturalizado esa cultura a la que nació, y entonces ya no le parezca chistoso ni natural contar cierto tipo de chistes, sepa reconocer esas violencias más soterradas, que no parecen serlo, que son más sutiles, y hasta las violencias absolutamente intolerables, y que sea un estudiante de licenciatura que llegó con otro chip. Que todos tenemos que cambiar el chip, porque no es la UNAM, es la sociedad a la que nacemos, que nos hace mirar de cierta manera las cosas. Y creo que ahí hay que trabajar muchísimo en términos pedagógicos, que sería en la dimensión preventiva. Hace ratito usted mencionaba un poco a los sindicatos y en ese sentido me gustaría recordar que usted también plantea una reforma institucional, ¿no? Sí, bueno, yo creo que la UNAM es un ejemplo de democracia deliberativa en muchos de sus espacios. En otros, la democracia deliberativa se tiene que mejorar. Pero en el caso del órgano que yo presido, que es el Consejo Técnico de Humanidades, pues es un órgano donde se discute, se delibera, se llega a un consenso o se vota y se acata el resultado de la votación, pero se dialoga y a veces con debates interesantes. Entonces, tendríamos que extender a toda la UNAM esta democracia deliberativa y tendríamos que revisar
cómo podemos mejorar nuestras formas de democracia, de designación de autoridades, pero lo tenemos que estudiar. Yo creo que lo tenemos que estudiar muy bien y lo tenemos que estudiar en momentos con más anticipación a una elección rectoral que discutirlo en este momento. Me parece que sí, que merece discutirse, que merece revisarse, que merece ver cómo otras instituciones educativas de educación superior en el mundo y en México se gobiernan, se autogobiernan, eligen o designan autoridades, qué resultados ha tenido y cómo eso podría plantearse en un contexto como el mexicano, y miremos más formas de cómo ampliar, al final de cuentas lo que yo quisiera es cómo ampliar la participación. Menciona en su plan de acción varias acciones, ¿no? Entre ellas está como presentar los informes, hacer comisiones, que escuchen la comunidad, pero sobre todo me llama la atención, me gustaría que ahondara en la propuesta que tiene de ampliar el número de integrantes de la Junta de Gobierno a 21. Sí, creo que, todas estas propuestas están para estudiarse, desde luego, pero si ampliáramos el número de integrantes de la Junta de Gobierno, siempre a un número par, en este caso a 21, podríamos incluir más áreas, incluso mirar la representación, que estuviera mejor representado. Pero además, podríamos allí indagar algunas maneras que yo ahora no tengo muy claras, hay que estudiarlo muy muy bien, algunas maneras en que la Junta también tuviera mayor, vínculo colaborativo con los órganos colegiados. En este año la Junta ha hecho un esfuerzo mayor de ampliar el plazo de la auscultación y de, antes de auscultar, visitar órganos colegiados para escuchar no por qué candidato estaba cada quien, o candidata, sino cuáles eran las problemáticas más de urgente atención en la UNAM. Entonces, tener el pulso de estos temas que están sobre la mesa en boca de los órganos colegiados, los visitó a todos, viajó a las entidades a escuchar, de allí donde hay ENES, en fin, hizo un trabajo un poco más amplio. Ahora, tenemos que discutirlo para mejorarlo, insisto. La UNAM tenemos la gran ventaja de, aquí estudiamos todo, casi todo. Y entre las cosas que estudiamos la educación, las universidades, la educación superior, y nos estudiamos a nosotros mismos. Y hay quienes estudian también estos temas. Hay que escucharlos, tener una visión más cabal, más comprensiva de qué estamos hablando, porque yo tampoco soy experta en el tema, pero me puedo rodear de los expertos que están muy cerca, en institutos, seminarios y programas que se dedican a eso. Sí, justo terminando en este punto sobre la reforma, que quiere mejorar la relación con el STNAM y el STNAM y la APA-UNAM, ¿no? O sea, ¿cómo usted piensa cumplir este objetivo de fomentar una relación de respeto eficiente y funcional? Hablando, dialogando, sentándonos a dialogar. Pero la primera cosa es visibilizar el trabajo que hacen los compañeros trabajadores de base, pero también los de confianza, que no están sindicalizados. Hay que visibilizar su trabajo, hay que darles el valor que tienen. A veces nosotros no nos damos cuenta que llegamos a trabajar y alguien vino antes y abrió las puertas y limpió los espacios, y nosotros a veces no estamos visibilizando ese trabajo y ese esfuerzo. Creo que lo tenemos que hacer y que nos tenemos que sentar a dialogar en mejores formas de relación y de avanzar juntos, porque nuestra casa es de todos, es casa común. Entonces, en fin, creo que sí es posible avanzar, pero siempre en función del diálogo y toma de acuerdos. No es un diálogo que después se queda en el aire, sino que conduzca a acuerdos, ¿no? Claro. Estamos obligados a responder las solicitudes de transparencia que nos llegan.
Quería preguntarle sobre el último punto de su proyecto en el que habla sobre la administración y gestión universitarias, y es al respecto de la transparencia, porque usted menciona algo muy importante que es que usted quiere agilizar y modernizar el proceso de como de burocracia, y eso es, yo creo que eso es muy importante para la transparencia, y me gustaría saber de qué otras formas atendería usted este problema. Sí, creo que sí es momento de una simplificación administrativa, hasta donde nos lo permite la legislación, porque también hay un momento donde la presencia y la firma autógrafa, por ejemplo, de un alumno que se va a graduar, se requiere, pero en los 5 pasos anteriores a ese se puede hacer en una buena plataforma. Tenemos los recursos humanos, tenemos los recursos materiales, la tecnología para hacer mejor la administración. Nosotros estamos sujetos a Auditoría Superior de la Federación, a las auditorías de la propia UNAM y a transparencia. Estamos obligados a responder las solicitudes de transparencia que nos llegan. Entonces, quiero continuar, no solo es que lo quiera, estamos obligados a continuar hacia una administración muy transparente, muy racional, incluso en este sentido de la simplificación, para dejar menor huella ecológica, menos papel, más expedita, más eficiente, más eficaz, y también, y esto creo que puede ser muy importante, con una redistribución presupuestal que nos permita atender las prioridades que tenemos, porque no va a haber nunca recursos que alcancen para atender todo a la vez, digamos, evitando que haya duplicación, por ejemplo, de funciones, a eso me refiero, ¿no? Que pueda ser pues una administración muy eficiente, pues por el bien de todos y a favor de todos, ¿no? De hecho, se agradece igual porque este proyecto tiene como un enfoque más social. Siento que, a diferencia de los demás candidatos, y nos gustaría igual preguntarte sobre qué opina de los demás candidatos, y si usted no estuviera contendiendo, ¿a quién le gustaría a usted? Pues la última pregunta es muy difícil, pero ¿qué opino? Bueno, como saben, somos 5 que estamos, digamos que somos parte de los colaboradores cercanos del rector Graue. Unos llegaron hace 8 años, otros llegamos después. En mi caso, a mí me invitó, pero no nos conocíamos mucho. Tendría sus motivos para invitarme. Yo he sido muy dichosa en esta posición como coordinadora de humanidades, lo he disfrutado, y en ese sentido es que agradezco al rector actual pues la invitación y también un trato muy amable y muy horizontal que ha tenido. Bueno, somos 5 que hemos convivido, y a todas y todos los considero, bueno, a la otra candidata que es de este grupo cercano, la considero, y a los colegas los considero muy inteligentes, muy capaces, con amplias trayectorias y muy buena candidata y muy buenos candidatos. Hay otra candidata muy joven, muy talentosa, que es de la directora del ENES León, y también me parece una gran candidata, pero en general los 10 y los 17, si lo extiendo, me parece realmente colegas respetabilísimos, ellas y ellos, todos, ¿no? Pero estos 10 que estamos hoy me parecen todos muy respetables, y pues no tendría preferencia realmente. Sí. Creo que hay opciones. Hay opciones. Ajá. Y en todo caso, pase lo que pase, pues yo creo que es un proceso en donde uno no puede sino ganar. No hay forma de perder, uno gana. Okay. Porque, sobre todo porque uno pertenece a la UNAM y uno continúa aquí, habiendo tenido una experiencia interesantísima y magnífica. Entonces, primero, seguridad. Comunidad. Competencia. Colaboración. Becas. Derecho. Educación.
Derecho social. Matrícula. Mantener el incremento. UNAM. Nuestra casa común. México. UNAM. Junta de Gobierno. Una asociación que ha hecho un trabajo muy importante. Okay. Por mi raza hablará el espíritu. El espíritu de la raza. Ok, muchísimas gracias. A ustedes. Bueno, con esto concluimos esta entrevista y nos despedimos de la doctora. Sí, Muchísimas gracias, ha sido un placer estar con ustedes. Siempre es maravilloso convivir con estudiantes.